Hola compañeros, bienvenidos a la cápsula número 19, en la que hablaremos de la historia cubana de 1930 a 1959. Abarcaremos la salida de Machado del poder cubano hasta la revolución contra Batista, que es encabezada por Fidel Castro. Espero que la cápsula les sirva de algo y pues vamos a comenzar a hablar un poco de esto. Luego de la independencia cubana y la intervención estadounidense que provocó la guerra hispanoamericana, debemos tener muy presente que Cuba se volvió una mina de oro para los gringos. A mediados de 1930, Estados Unidos impulsó un nuevo arancel, el Howling Smooth, medida proteccionista que incrementó los derechos de importación de azúcar cubano, lo que provocó una crisis económica. Esta crisis económica se sintió en todo lo largo y ancho de la isla y todos los sectores sociales se encontraban en contra del gobierno de Gerardo Machado y Morales. En marzo la isla entró en un paro general y para septiembre los estudiantes cerraron la universidad. El clima de inseguridad y violencia asoló a la isla. En noviembre, el gobierno declaró el estado de sitio en toda la isla y la represión fue utilizada por parte del aparato policíaco. La oposición les respondió con la misma moneda y varios grupos como el ABC, formado por intelectuales, profesionales y estudiantes, la OCRR, Organización Celular Radical Revolucionaria, y el PCC, Partido Comunista Cubano, empuñaron las armas contra el gobierno del Estado. Para 1933, Cuba ya se encontraba al borde de una revolución. Los líderes de la oposición exiliados se reunieron en Nueva York e hicieron un llamado a la revolución para sacar a Machado del poder. El presidente Roosevelt comenzó a buscar una solución pacífica para el conflicto cubano y no perder su poder económico sobre la isla. Así emprendió una política con un doble fin. En primer lugar, terminar la inestabilidad política en la isla y en segunda, recuperar el poder sobre los mercados cubanos. Nombraron a Sumner Welles embajador en Cuba y logró entablar conversaciones con el partido del gobierno y la oposición, pues pretendía hacer que Machado dimitiera y que la revolución no se llevara a cabo. Machado ya no era útil y su presencia en el poder era el mayor obstáculo para el orden y la estabilidad, así que Welles le advirtió que si todo seguía igual los estadounidenses intervendrían. Todo este proceso se aceleró cuando un grupo de transportistas comenzó una huelga que se extendió a una huelga general en toda la isla. Y a pesar de que el PCC intentó frenar las cosas, el gobierno de Machado estaba cayendo en picada. Para Welles, Machado debía abandonar el gobierno inmediatamente. Pero como esto no podía ser así de sencillo, la oposición quería reducir el número de efectivos militares, lo que obviamente no convenía a este sector. Así que en agosto de 1933, con una certeza total de que el ejército se mantendría intacto, el ejército intervino en Cuba, logrando así la dimisión de Machado, así como la mayoría de sus simpatizantes, exceptuando Alberto Herrera y Franchi, que se desempeñó como presidente provisional, y aquí entró en juego Carlos Manuel Céspedes. Cuba se veía en depresión y confusión social y económica. Las revueltas continuaban intermitentemente y el nuevo gobierno se enfrentó con un motín en el campamento de Columbia, con Fulgencio Batista como líder. Este movimiento fue inmediatamente apoyado por grupos antigubernamentales, incluidos estudiantes. Esta intervención convirtió la naturaleza del motín en un golpe de estado conocido como la Revuelta de los Sargentos. En suma, el nuevo gobierno estaba constituido por estudiantes radicales y soldados amotinados, y Welles fue su adversario más grande. Hasta solicitó intervención estadounidense, pero se la negaron. A mediados de septiembre se disolvió la Junta y se declaró la forma ejecutiva más tradicional como gobierno, y Ramón Grau San Martín era nuevo presidente. Batista fue nombrado sargento y líder del ejército. Bajo el lema Cuba para los cubanos, abrogaron la enmienda Platt y disolvieron a los partidos machadistas. Se concedió el voto a las mujeres y la autonomía a la universidad, además de mejores condiciones laborales. Mientras tanto, Welles, que aún sigue por ahí, notó que el nuevo gobierno cubano se entretejía una rivalidad entre la fuerza civil y el ejército aparentemente unidos. Entre más crecía la influencia de Batista, más disminuía el poder de los estudiantes y San Martín. Estados Unidos tuvo que intervenir y Batista interpretó eso como una invitación a crear un nuevo gobierno. Batista, con el apoyo estadounidense, se alió con Carlos Mendieta. Estados Unidos entonces reconoció el gobierno de Mendieta, un viejo liberal. Así el antiguo régimen había regresado al juego con el respaldo extranjero y nacional. Esto provocó fuertes revueltas y una huelga general en 1935, que solo duró unos días, pero sus efectos duraron todo el decenio.
Mendieta para marzo solamente tenía el apoyo de su facción, la Unión Nacionalista y los militares. Su gobierno cayó y el vacío político lo llenó Batista con el ejército, convirtiéndose en la fuerza política más importante de la isla. La tempestad del decenio se apagó por sí sola. Los grupos revolucionarios habían sido aplastados y desarticulados. A finales de la década de los 30, el Partido Comunista había hecho las paces con Batista. Batista convirtió al ejército en un aparato de represión y había mucha corrupción. La economía mejoró en ese decenio, bajo la ley Jones-Costigan de 1934. Estados Unidos redujo los aranceles. La participación cubana en el mercado estadounidense aumentó ligeramente, pero con el nuevo tratado le dieron un duro golpe a la economía cubana, pues fue la forma legal de la enmienda Platt. Se buscaba hacer una nueva constitución y en 1939 se reunió una asamblea constituyente en la que había representantes de todas las afiliaciones políticas. La Constitución de 1940 resultó una exposición de lo que debía hacerse en el futuro y se prepararon también las nuevas elecciones donde Grau San Martín se enfrentó a Batista. Batista fue el ganador de esas elecciones. Durante el gobierno de Batista se registró la mayor producción de azúcar desde 1930, así como varios tratados con los estadounidenses que beneficiaron a la isla. Con la continua reactivación de la producción de azúcar, la economía salió de su letargo y volvió a la prosperidad. Con las siguientes elecciones, por fin Grau San Martín y el Partido de los Auténticos finalmente ganaron la presidencia, pero ni Grau ni su sucesor Carlos Príos Carrás pudieron responder las expectativas de los cubanos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la producción de azúcar disminuyó, pero la economía cubana se vio beneficiada. A pesar de ello, las oportunidades económicas de la posguerra se desperdiciaron no solo a causa de la corrupción y abuso de los cargos públicos, sino también de la mala administración y los errores de cálculo. La economía cubana cayó porque seguía dependiendo de un solo producto de exportación. El cuartelazo del 10 de marzo le puso el tiro de gracia al régimen moribundo. Surgió una nueva oposición de oficiales expulsados, grupos políticos y facciones personalistas de los partidos. Entre ellos se encontraba Fidel Castro, quien lucharía por el liderazgo de la oposición contra Batista, quien volvió a ganar las elecciones de 1954. Hubo un intento de asesinato por parte de los revolucionarios, pero no lograron su cometido. 3 años después del fallo del ataque contra el cuartel de la Moncada, Castro regresaría de México. Ya había organizado en Santiago otro levantamiento que estallaría al volver. Comenzó entonces una guerra de guerrillas contra la Guardia Rural. En 1957, las victorias rebeldes hicieron que nuevos reclutas llegaran al bando guerrillero. La oposición antigubernamental no estaba limitada a grupos políticos de característica civil. También existía tensión en las Fuerzas Armadas. Se encontraron conspiraciones en la Fuerza Aérea, en el Cuerpo de Sanidad Militar y en la Policía Nacional. La crisis cubana de los años 50 es mucho más que un conflicto entre Batista y sus adversarios políticos. Es también debido a la frustración socioeconómica. El capital estadounidense controlaba el 90% de los servicios del teléfono y la electricidad en Cuba, el 50% de los ferrocarriles y el 40% de la producción de azúcar. Aumentó el desempleo y, por ende, la resistencia a medidas destinadas a incrementar la productividad. La Cuba rural disfrutaba de menos comodidades y servicios que en las ciudades de la isla, como por ejemplo en el aspecto educativo. Al existir pues esta crisis económica y social, la permanencia de Batista en el poder era solamente más complicada. Este caos e inestabilidad solamente hacían estragos en la economía. Cuba estuvo al borde de la revolución durante todo el año de 1958. El Pacto de Caracas, firmado en julio de 1958, nombró a Castro líder principal del movimiento contra Batista y el ejército rebelde, brazo principal de la revolución. La ofensiva del gobierno fracasó y ese fue el principio de la desintegración de las Fuerzas Armadas cubanas. Los comandantes militares se rendían sin hacer un solo disparo. Ese mismo año Batista se ganó como enemigo a los Estados Unidos. Washington le retiró el apoyo y así Batista perdió el apoyo de los militares, al igual que las elecciones de ese año. Esta crisis era muy similar a la que ocurrió en 1933 y el 90% de los ciudadanos apoyaban a la insurrección. El ejército se retiró, dejando muchas armas en manos civiles, incluyendo tanques y artillería. A principios de 1959, Eulogio Cantillo tomó el poder como un ejército desarticulado y exigió que los rebeldes se rindieran. Castro solo pidió que se declarara huelga general en toda la nación.
En un intento de reanimar la lucha contra el enemigo, Cantillo convocó a su presencia al coronel Ramón Barquín, quien se encontraba preso, y le entregó el mando del ejército. Ordenó el alto al fuego y entregó el mando de Colombia y la fortaleza militar al Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Espero que la cápsula les haya gustado y muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día y hasta pronto.